Ahora, tal cual lo hemos anunciado, pone la mañana en camino la directora de la ONG El Paso, la licenciada en Trabajo Social, Andrea Tuana. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Andrea, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación en un contexto que, viste que en estos casos uno siempre necesita y se ve tentado del adjetivo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Ni siquiera estoy adjetivando esa necesidad, pero es verdad, como que todos necesitamos adjetivar, ponerle adjetivo a este momento de profunda tristeza, por decirlo menos, que de algún modo u otro nos gana a todos, ¿no? Yo juro que uso esta referencia personal para posibilitar tus comentarios más de carácter académico y con definitiva mayor información sobre todos estos asuntos. El día viernes fue el día jueves, cuando conocimos el desenlace de la niña Brisa. Bueno, mi esposa y Juan, mi hijo, Lorena y Juan, salieron a la noche tarde, porque Lorena trabaja hasta tarde, para ir a la casa de una amiga que se iba del país y habían concretado, bueno, saludarla, ¿no? Y ese es un acontecimiento que no en forma muy frecuente, pero tampoco es tan excepcional. Del mismo modo que Juan a veces sale solo con el papá, a veces sale solo con la mamá, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Y en general no tenemos, creo yo, por lo menos en el discurso, una actitud muy aprensiva para seguir viviendo la vida a pesar de dificultades de diversa índole. ¿Me va siguiendo? Totalmente. Y sin embargo, el viernes, por supuesto, se hizo la actividad, se despidió a la amiga. Juan Biocco estuvo en contacto con la hija de la amiga, que tiene la misma edad y que se conocen por esa misma razón. Y todo salió bien. Pero yo estaba inquieto por la idea de por cierta dosis de angustia vinculado a la vulnerabilidad, ¿no? Que en todo caso es bastante nuestra naturaleza, pero que a veces en determinados contextos se ve más evidenciada. Y desde ese lugar yo dije, pucha, cómo acontecimientos de esta naturaleza, primero que nos pertenecen a todos, y segundo que está en todos, entonces encontrar caminos más sanos, con mayor paz, de mayor encuentro, y para que no convivamos con malas nuevas de esta naturaleza. Pero sin embargo, y quizás de gusto use esa palabra, también podríamos decir que todas estas cosas obran en nuestra naturaleza. Yo hago todo este rodeo porque de verdad me siento un comunicador que no sabe cómo iniciar a hablar de estos asuntos, ¿sabes? No sabe dónde poner el punto de la I, no sabe dónde poner el justo término, no sabe a qué lugar de tanta oscuridad echar luz. Bueno, yo creo que es un tema que lo primero que nada es reconocer lo que nos pasa y lo que sentimos angustia, sentimos dolor, y eso se transforma en mucha rabia, ¿no? En mucha bronca, y lo primero que uno quisiera hacer, o por lo menos a mí me pasa y creo que nos pasa muy seguido, es sacar estas cosas del orden de lo humano, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la humanidad, esto no tiene nada que ver con las personas que convivimos en esta sociedad, esto es obra de alguna bestia, ¿no? Algún monstruo. Entonces me parece que, si bien en casos tan tremendos como estos es difícil poner luz, y sobre todo es difícil dar una explicación que complete, porque son casos como muy complejos, yo creo que lo primero es que tanto Valentina como Brisa, como Felipe a principios de año, como esta niña que asesinó su padrastro el día sábado, y tantos otros niños, en realidad no fueron asesinados en manos de un asesino en serie
que podía estar acechándonos a cualquiera de nosotros, ¿no? Esto lo uno con tu inquietud. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es al azar que en general, ¿verdad? A veces los asesinos en series eligen al azar, o algún psicópata, ¿no? Eligen al azar. Entonces vos saliste con tu hija, uh-huh, y bueno, y lamentablemente se toparon con el asesino en serie, estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. A mí me parece que estos asesinatos que nosotros hemos estado lamentablemente siendo testigos, tanto dentro de la familia como en estos otros casos, el de Brisa quizás es el que se salga un poquito más, lo que uno ve, el patrón que aparece, es que hay algún nexo con ese niño, con esa niña, algún grado de conocimiento, algún grado de confianza, algún grado de familiaridad. En el caso de Valentina es claro, estos eran vecinos, a donde ella iba a jugar reiteradamente, habitualmente. O sea, Valentina no se cruzó en el campo yendo a encontrar a su hermanito con un extraño que, bueno, ocurrió esa fatalidad, sino que son personas conocidas. Y en el caso de Brisa se está profundizando un poquito más la posibilidad de que haya habido un nexo previo, ¿no? Entonces me parece que... En esa dirección paso la información ayer del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal manejó que la Secretaría de Estado maneja muy fuertemente esa hipótesis, ¿no? Exactamente. De un encuentro previo a través del taxi. Está también el famoso asunto de las redes, de un determinado juego, pero en fin. Se está buscando un poco más. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que puedan existir eventual y puntualmente algunas situaciones de asesinos en serie que nos encuentren casualmente, pero que acá lo que hay que justamente mirar es las personas con las que cotidianamente se contactan y se comunican nuestros hijos e hijas. Y entonces voy al ejemplo de tantos sacerdotes, ejemplos de este profesor de música que ahora está indicado como abusador, ¿no? Que era profesor de música de distintos colegios. Los papás, los padrastros, los tíos, los amigos de la familia. Entonces la gran mayoría de las situaciones de abuso sexual que sufren nuestros niños y niñas son dentro de nuestros entornos, personas que nosotros conocemos, con las que nos vinculamos habitualmente. Entonces me parece que si nosotros sacamos la mirada para otro lado y empezamos a hablar de violencia social, como he escuchado por ahí, o empezamos a hablar de psicopatologías, que yo no niego que estas personas puedan tener además una psicopatología o un diagnóstico de enfermedad mental, no se puede negar. Lo que sí tenemos que saber es que los abusadores sexuales primero son de múltiples características, con distintas características de personalidad, con patología, sin patología, que en definitiva están rondando a nuestros hijos, están cercanos a nuestros hijos y nuestros hijos e hijas tienen confianza. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. Además, esto se abona con una cultura que da cierta legitimidad para acceder a niños, para acceder a mujeres. Por eso decimos que esto también tiene un componente de género y un componente de derechos de infancia que también hay que ponerlo a jugar en esto. ¿Para qué? Para prevenir. Porque ¿a cuántas personas vamos a tener que castrar o que matar? Siguiendo un poco la línea de los que piden cadena perpetua o condena a muerte o castración química, ¿no? Tendríamos que haber castrado químicamente, yo que sé, a Woody Allen, que abusó sexualmente de su hijastra y se puso en pareja con ella. O sea, si nosotros vemos los ejemplos, tenemos que castrar químicamente a todos los que van a las whiskerías y pagan por sexo con chiquilinas menores de 18 años, porque eso también es abuso sexual. Entonces me parece que a todos los que acosan sexualmente en la calle a una mujer, que eso también es una forma de violencia sexual. Entonces me parece que acá la reflexión es otra vez volver a mirarnos como sociedad, otra vez volver a mirar qué es lo que nos estamos haciendo para prevenir, para que nuestros gurises no caigan en manos de estas personas. Eso me parece que es como la llave que nos puede permitir volver a agarrar el tema en nuestras manos, volver a sentir que tenemos algo para hacer en esto y empezar a hacerlo claramente, ¿no? Desde ese lugar, 2 o 3 preguntas. Les recuerdo a todos que si ustedes quieren preguntar, comentar, está habilitado nuestro SMS y nuestro WhatsApp. Es el mismo número, 099-894-987. Insisto, WhatsApp o SMS, 099-894-987. Cuando ocurren
acontecimientos de esta naturaleza, varias cosas. Primero, uno tiende a agruparlos y de pronto no todos son agrupables, digamos, o tiende a verlos en forma distinta y en realidad forman parte todas de un mismo patrón. Yo suelo perderme. Ayer yo vi con cierto desconcierto, admito que no me faltan, pero a mí no me gustó el minuto de silencio que se hizo antes de los partidos el día sábado. Ajá. Y entonces me decís, pero qué clase de ser humano sos, Camino, que no te gustó ese minuto de silencio. Porque yo sentí que fue un minuto de silencio, la evocación a una tragedia que, repito, unánimemente nos golpea y nos daña, pero la sentí un poco oportunista, en el sentido de, se hizo el minuto de silencio, se aclaró, es lo que se aclaró al menos, por Brisa, y también por Valentina, la niña asesinada en Artigas, ¿no es cierto? En Rivera. ¿Me seguís? Sí. Entonces yo pensé, pero ¿cómo? ¿Por qué hacemos lo de Valentina ahora si fue perfectamente lo pudimos haber hecho antes, ¿no? ¿Será que Brisa? Porque entonces sí, en Montevideo, ¿se entiende? Me pareció que es como... Entonces yo no termino de entender. ¿Y por qué por Felipe, cuando Felipe es el niño... de Maldonado. Al que mató su propio... asesinado por su propio... entrenador, por el entrenador, ¿verdad? Está el niño aquel que fue asesinado por su padre. Sí, también. También degollado, ¿no? Por su propio papá. Sí, en Roche. La niña de hoy. La niña de ayer, sábado. ¿verdad? Claro, que fue... Miren que no tengo nada claro de esto, pero yo siento que me da la sensación que en algún punto hacemos el minuto de silencio y no quedamos tranquilos, ¿verdad? Pensando que esto no forma parte de mi universo, no, y si forma parte de mi universo es para cuidarme, para protegerme, pero no para... La pregunta es, estos acontecimientos que se han producido prácticamente en cadena, ¿hablan de un momento especialmente crítico en la materia o tienen que ver con asuntos podríamos decir a grosso modo, desde el siempre, que no hemos logrado dilucidar? Yo creo que estos son temas desde el siempre, son temas históricos, temas que han ocurrido. Hay una tentación a creer que ahora están particularmente agravados, ¿verdad? Hay una tentación a pensar que esto es de ahora, que esto es algo excepcional, que se sale de lo que son las cosas que le pasan a nuestros gurises y gurisas, y que entonces tenemos que reaccionar. Yo creo que sí tenemos que reaccionar, pero que en realidad... hay como un efecto acumulativo también, ¿no? Pasa lo de Valentina y después pasa a la semana lo de Brisa, y además en algo que muchas personas se pudieron haber sentido más identificadas, ¿no? Una niña de 12 que sale en Montevideo sola para la escuela. Entonces, mi hija también, ¿no? Vive en Montevideo, vive en ese barrio. Por ahí se puede encontrar la explicación. Quizás. Bien. Entonces sale a la escuela, entonces yo me horrorizo. En realidad... esto pasa desde siempre. Niños asesinados, niñas abusadas sexualmente, niñas violadas y luego que las matan. Recordás el caso de Dayana Yeye el año pasado, ¿no? Esta muchacha de 18, 19 años que fue violada y asesinada. O sea, esto es algo que sucede desde toda la vida. Está bueno que la sociedad reaccione. Lo que no está bueno es que la sociedad busque explicaciones lo más alejadas a sí mismas, ¿no? A su vida, a su cultura, porque lamentablemente esto es parte de nuestra cultura. Y la única manera que vamos a poder salir de esto es justamente transformando, ¿no? Nuestras formas de ver el mundo, nuestra ideología, nuestra mirada respecto a los niños y las niñas, a los varones y las mujeres. Cuando no pasa esto y aparecen denuncias de abusos sexuales en la previa, ¿no? Antes de que ocurra la muerte, viene una mamá denunciando abuso sexual, de que de repente su expareja está abusando, aparecen las voces inmediatas tratando de acallar eso, sobre todo cuando las denuncias pegan, digamos, a personas que están en determinados sectores, medio alto, profesionales, ¿no? Por ahí, cuando se denuncia como abusador a esas personas. Porque tenemos una tendencia, prejuicio clasista, a creer que el abuso sexual se da en familias pobres, sin educación, también en aquellos que no soy yo.
Pero cuando se da en mis pares, en los que se parecen a mí, ahí lo primero que aparecen son las voces que dicen que las mamás mienten, que las mamás manipulan, que las mamás inventan, que quieren de alguna manera vengarse de padres bien intencionados. Entonces pivoteamos, ¿no? Entre una sociedad que pide castración química y pena de muerte con otra parte de la sociedad que dice que no están así, que todo es mentira, que hay mucha manipulación. Y depende de dónde nos aprieta el zapato, ¿no? Porque bueno, acá como entonces aparece esta niña y es una persona que es fuera de la casa y pasó mientras la gurisa iba al colegio, me sensibilizo, de alguna manera me identifico con esa mamá y pido la pena de muerte. Pero cuando pasan en este otro extremo, que es una señora que está de repente acusando a mi profesional, al que me atiende, o a una persona prestigiosa de la sociedad, o a un colega, entonces digo, no, acá debe haber mentira y manipulación. Entonces, mientras nos quedemos pivoteando en esos dos puntos tan extremos, van a seguir pasando abusos, violencias, no solamente con estos resultados tremendos que son la muerte, pero sí niños creciendo en condiciones de extremo traumáticas, porque ver a tu papá no golpeando a tu mamá o insultándola, humillándola en climas de miedo y aterrorizado te provoca mucho trauma. Van a seguir mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, los femicidios, y tenemos que salir de esas puntas y poder empezar a mirar el problema. Tengo además la convicción de que ese hombre que maltrata en sus amplísimas posibilidades a una mujer, ¿no? La de la muerte es el extremo, pero hay mucho, muy distinto, mucho antes, ¿no es cierto? Exacto. Y coincido, primero que no sé si ustedes lo tienen estudiado, el hombre que es maltratador de la mujer, ¿lo suele ser de los niños también? ¿O puede no serlo? En general lo que decimos es que violenta a los niños al ser una persona violenta, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser una violencia activa, ¿no? En cuanto a castigarlos físicamente o emocionalmente en forma directa a ellos. En general se dan las dos cosas. Bien. Y también no es lógico suponer, Andrea, hay números al respecto, que un niño que recibe entonces esa violencia muchas veces paradójicamente la termina recibiendo incluso de su propia madre, que es la víctima de otra forma de violencia. Sí, hay mamás que violentan, hay mamás que son víctimas de violencia y además violentan a sus hijos e hijas como parte, digamos, del mismo sistema familiar. Quizás uno puede hablarlo ahí hasta como un efecto, pero también hay mamás que son violentas por también la propia educación y cultura, que dice que los adultos, seas mujer o seas varón, tienen la posibilidad de utilizar estos métodos educativos a través de la violencia. Yo no sé exactamente qué es, porque yo lo que entiendo es que lo veo muchas veces en las charlas o cosas que uno escucha inocentemente en la calle, y es verbalmente yo escucho frecuentemente destrato de madres para con sus hijos, ¿no? Verbalmente, vení para acá, no te quedes, y bueno, en fin, no voy a decir nada que no sepamos. Que para ser franco, escucho menos en esa dimensión a los varones también, porque no soy ningún tarado. Creo no estar en las listas de los muy tarados. Advierto que en general lo que uno ve es madre con hijos que padre con hijos, ¿no? Claro, entonces, claro. Yo mismo llego a esa conclusión sin que nadie me lo... Pero aún así quiero decir, ¿no? Porque me parece que en el marco de la lucha frontal y sin cuartel que hay que dar contra toda forma de violencia de género, yo estoy... me siento afín, empático a esa lucha. Creo que a veces no se visualiza con con poderosa imagen la violencia que hay sobre los niños, que paradójicamente, repito, muchas veces es protagonizada por quien también es víctima de violencia. Claro, yo creo que acá hay dos temas, ¿no? ¿Me lo decís luego en la pausa? ¿Cómo no? ¿Sí? Lo digo porque además justo fue el sábado el día de la marcha y fue indudablemente muy sacudida y muy penetrada por estas formas distintas de abusos contra los niños, bueno, que provocaron estas muertes últimas, pero creo que vos misma lo decías, sin necesidad de llegar a la muerte. Y otra cosa, el abusador sexual
el abuso para con los niños a veces tiene una impronta sexual, a veces puede no tener necesariamente una impronta sexual y no por ello dejar de ser una forma de abuso o de sometimiento del poderoso al débil, que también es inadmisible, ¿no? Totalmente. Muchas veces el abuso sexual no busca la gratificación sexual, sino lo que busca es la gratificación del sometimiento. Bueno, ya lo ves. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con la licenciada Andrea Tuana. Preguntas, comentarios, opiniones. Está habilitado nuestro WhatsApp o SMS 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Conversa con nosotros la licenciada en Trabajo Social, directora además de la ONG El Paso. Estuviste en la marcha el sábado, ¿verdad, Andrea? De hecho, participaste en la redacción de la proclama, ¿no? Exacto, sí. Muy numerosa, ¿verdad? Muy numerosa. La marcha realmente es una marcha que siempre te sentís que ahí está la ciudadanía, ¿no? Varones, mujeres, niños, abuelos, abuelas, gente de todos lados que estaba en esa plaza, en la explanada de la Intendencia, que ahí confluimos las dos marchas, y además con la particularidad este año que marcharon 2.000 mujeres de toda Latinoamérica, porque se hizo el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Uruguay. Entonces venía una marcha con 2.000 mujeres de distintos países de Latinoamérica y otra marcha, la marcha de las mujeres de negro, con las mujeres, los varones, los niños uruguayos, y confluimos ahí. Fue realmente Hay una emocionante. crónica que publica La Diaria bajo el título Por otras historias. Aumento de casos y denuncias por violencia de género y sexual. Colectivos piden cambio cultural y presupuesto, con cantos, gritos, golpes de tambor, de batucada, vestidas con colores y de negro, ruidosas y en silencio. Las mujeres llevaron la voz cantante por 18 el sábado, en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Con múltiples gestos pidieron una vez más que se termine esta forma de vinculación en que los hombres tratan de dominar a las mujeres en la casa, en la cama, en la calle, en el trabajo, en la academia, en los parlamentos. Este es el arranque de la nota que publica hoy La Diaria. Y yo te preguntaba si de alguna manera esta lucha, estas reivindicaciones, estos gestos y movilizaciones, de algún modo, podría decir alguien, contribuyen a desplazar el aún para muchos peor situación que es la que viven los niños y niñas, ¿verdad? Es decir, porque una madre abusada en cualquiera de sus formas es paradójicamente también potencial maltratadora de sus hijas o hijos, ¿no? ¿Cómo elaboramos con fineza, pero también con efectividad, todos estos asuntos, todos estos implícitos debates? Sí, varias cosas. Cualquier adulto, varón, mujer, es pasible o puede abusar en todos los sentidos de un niño o de una niña, ¿no? Maltrato físico, psicológico. De hecho, el castigo físico y psicológico hasta estuvo institucionalizado, era legítimo en la escuela, o sea, muchos años atrás, castigar a los niños, ¿no? O ridiculizarlos, humillarlos. Bueno, dentro de la casa todavía está muy legitimado. De hecho, vos hablás con personas de distintos sectores sociales, porque acá también aparece el prejuicio de clase, de que son los pobres los que les pegan. En realidad, pegarle, pellizcarlo, empujarlo, un tirón de pelo, o sea, cualquier, digamos, falta de respeto hacia un niño se da en todos los sectores sociales por adultos, seas mujer o seas varón. Las cifras dan que son más las mujeres que los varones, y yo creo que eso tiene que ver porque son las mujeres las que se ocupan, ¿no?, del cuidado de los hijos, y porque hay mucho hogar monoparental en donde es llevado adelante solo por una mujer. Sí. Porque volvemos a lo mismo, esto no se trata de una cuestión de buenos o de malos, se trata de una cuestión cultural. Cuando nosotros hablamos de el tema de género y el tema de infancia, hablamos de una doble desigualdad, ¿no? Vos tenés la desigualdad entre los niños y las niñas, están en una situación de discriminación y sometimiento por parte del mundo adulto, pero además, si sos niña, tenés también la desigualdad de género, ¿no? Eso como que se suman y se articulan las desigualdades. Lo mismo que si sos afrodescendiente, no es lo mismo ser una niña afrodescendiente y discapacitada. O sea que las distintas
distintas cuestiones de desigualdad se van sumando. Ahora, ¿qué pasa? Como los niños no tienen voz y voto, como los niños no votan, como los niños no tienen poder, es muy difícil que los niños y las niñas se agrupen, armen sus movimientos de lucha, reivindiquen. Somos los adultos los que les tenemos que dar voz, somos los adultos los que tenemos que pelear por sus derechos. El movimiento de derechos de defensa, valga la redundancia, de los derechos de las mujeres ha avanzado muchísimo, no así el movimiento de los derechos de infancia. Pero lo que sí es cierto que ha sido el movimiento feminista el que ha empezado a incorporar esta mirada y ha empezado a incorporar la situación de indefensión en la que viven los niños y las niñas dentro del hogar, por parte de sus papás, pero también por parte de sus mamás. Y en la proclama del 25 de noviembre especialmente trabajamos con MINU para incorporar también la perspectiva de la infancia y adolescencia, que estábamos en esa plaza, que estábamos en esa explanada, hablando sobre la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, por esta sociedad patriarcal que nos coloca en una situación de subordinación, pero que también los niños y niñas dentro de ese sistema patriarcal y machista ocupan un lugar de subordinación, tanto en relación a los varones como en relación a las mujeres, ¿no? Y que más allá de que una mamá esté en una situación de sometimiento, sea víctima de violencia, porque he escuchado aberraciones como diciendo que las madres son testigos de lujo cuando los padres castigan y pegan, ¿no? Como diciendo las madres no hacen nada. Entonces yo creo que ahí hay que darle un poco de complejidad y un poco de saber profesional y técnico, ¿no? Cuando una mamá no puede proteger, no es porque sea una testigo de lujo, no es porque sea una perversa que le guste y le encante que su pareja violente a sus hijos, sino que muchas veces está en una situación de enorme sometimiento, de enorme terror, de falta de recursos internos como para poder proteger. Y en otras situaciones, las mamás también ejercen esa violencia. Entonces me parece que hay que mirar el problema desde la complejidad y no estar siempre buscando esto de los buenos y los malos. Acá no hay buenos y malos, pero sí hay personas que ocupan el poder, abusan de ese poder y producen mucho daño, y hay personas que están en esos niveles de sometimiento, y ahí es que hay que posicionarse. Bien, algunos mensajes llegan: 099-894-987. Buen día, qué tema tan sensible para opinar. Lo que me rechina un poco de alguna agrupación es que solo está presente cuando la desgracia le toca a un género y cuando le toca al otro quedan en silencio, como fue el caso que pasó en Minas. Están pidiendo igualdad cuando en realidad actúan de otra. Mil disculpas si caigo mal, porque hoy en día si alguien no está de acuerdo con todo lo que dicen las mujeres, lo tratan de machistas o poco más que de maltratador, y sinceramente me parece un poco más de libertinaje que de liberalismo. Bueno, supongo que sí. Se entiende igual lo que quiere decir. Saludos, Kirk firma esto. No me doy cuenta, pido disculpas, no es pose. El caso Minas no me doy cuenta a cuál alude. Yo tampoco me doy cuenta en ese momento, voy a pensar, pero ¿sabes lo que quiero decir también? Que cuando uno se ocupa de algo, inmediatamente los que no hacen nada te exigen que te ocupes de 40 cosas más. Entonces yo creo que antes de decirle a los demás lo que tienen que hacer, esa persona que manda este mensaje o todas las personas que están mirando lo que hacen los colectivos feministas, empiecen a hacer colectivos de defensa de los niños, niñas y adolescentes, y que los sumemos y los articulemos con los colectivos de defensa de las mujeres, los colectivos de defensa de las personas LGTBI, con los colectivos que defienden la cuestión de la afrodescendencia y el racismo. O sea, me parece que de alguna manera es seguir pegándole a colectivos que están haciendo algo para transformar las relaciones de poder. Omar dice: buen día, le pregunto a la socióloga, la violencia y un desapego a lo moral es porque estamos retrocediendo como sociedad. Y agrega: tengo 55, mi padre me castigaba colgándome de los tobillos y me sumergía en un tanque con agua. Esa era una forma de castigo. Yo hoy tengo una hija y no la herí nunca. Creo que en parte todos somos culpables, ya que en mi caso todos sabían y nadie decía nada, ¿no? Durísimo el caso. Primero me gustaría decir que soy licenciada en trabajo social, pues en este momento... Sí, está bien. Lo segundo, así te presenté, pero viene bien la aclaración. Lo segundo que quiero decir es que no estamos empeorando. Creo que al contrario, ¿no? En la época feudal estaba el derecho de pernada, o sea, el dueño de las tierras y de todos los seres humanos que ahí vivían tenía derecho
derecho de violar o abusar sexualmente de cualquiera de las muchachas que estaban ahí. O sea, de eso a hoy, me parece que ha habido un avance y una mejora, de poder ponerle orejas de burro a los niños y ridiculizarlos en el aula o pegarles con la regla. A hoy ha habido un avance de ese tipo de castigos brutales que este señor cuenta, que son tremendos, a hoy, en donde eso se dice que es castigo extremo y han habido avances. Lo que pasa es que nos falta avanzar muchísimo más y trabajar justamente en construir relaciones de igualdad, en construir relaciones donde no se utilice la violencia. O sea, esta idea de que los padres pueden utilizar la violencia, porque pobres los padres, no sabemos qué hacer ya con nuestros hijos que se van de las manos, esto es algo que tenemos que desactivar. Y realmente me parece muy importante esta posibilidad que existe de zafar de la historia, ¿no? De zafar de la historia y de decir, bueno, a mí me castigaron de esta manera, pero yo no la reproduzco. Eso es bien importante. No todo el mundo puede, no todo el mundo tiene los recursos internos, por eso hay que intervenir, hay que dar tratamiento, hay que generar respuestas de tratamiento a las secuelas de una persona que ha sufrido tremendas situaciones. Bien, hay informaciones, destaca hoy, por ejemplo, El Observador, bajo el título Vázquez, esto en el marco del Consejo de Ministros, Vázquez sobre abusadores, no a la castración química y sí al registro público. El presidente llamó a hablar del tema de las familias en el ámbito educativo y a denunciar cada caso. El presidente Tabaré Vázquez expresó esta mañana, antes de dar inicio al Consejo de Ministros en La Valleja, su profundo dolor por los asesinatos de las niñas Valentina y Brisa ocurridos en los últimos días. No puedo imaginarme el dolor profundo que debe sentir la madre, el padre, los hermanos. Es terrible, es incalificable. Sin embargo, señaló que tomar medidas a lo ligero y apurados por los acontecimientos y los sentimientos a veces no permite reflexionar con la profundidad que debemos estudiar estos temas. Vázquez señaló que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de la castración química para los pedófilos o para delincuentes sexuales, lo que aquí también se ha reclamado. Escuché a la senadora Alonso referirse al tema, no sé si alguien más del sistema político, además de la pena de muerte. En esa dirección la cadena perpetua se refirió el senador también del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. En Estados Unidos, en muchos estados hay pena de muerte, sin embargo están estudiando la castración química porque la pena de muerte no fue suficiente para eliminar esta patología. Sobre estos asuntos, la batería de medidas, ¿verdad?, que afloran cada vez que se habla de estos temas. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto que quieras compartir? Varias. La primera, que me parece importante que el sistema político empiece a hablar de este tema, que siempre lo ha ninguneado, ¿no? Estoy hablando de la senadora Alonso, en fin, de Larrañaga, varios integrantes del Partido Blanco y Colorado que durante sus gobiernos siempre han ninguneado este tema, nunca le han dado un lugar. Entonces me parece importante que hoy se estén poniendo esto sobre la mesa. Perdón, ¿qué quiere decir con que nunca no lo han puesto en su lugar? Que no le han dado, digamos, nunca nos han dado respuestas cada vez que nuestros colectivos nos hemos acercado a tratar de hacer visible estos problemas. Nosotros presentamos un proyecto de ley sobre abuso sexual hace muchísimos años, y ese proyecto de ley quedó durmiendo en un cajón, ¿no? O sea, entonces quiero decir, en el 2000 y poquito se presentó un proyecto de ley y bueno, entonces me parece que esto es importante, ¿no? Que como sociedad estamos avanzando en que este también es un tema relevante y un tema país. Muy poquito, ¿no? Porque se coloca cuando ya el agua llegó al río, ¿no? En estos casos tan espeluznantes y tremendos. Porque bueno, desde el año 2004 que venimos contando que cada 9 días están asesinando a una mujer en manos de su pareja o expareja, y ahí también han habido niños asesinados en todos los años, ¿no? Desde que tenemos ese registro, 2004, 2003. Pero además de eso, lo que sí me parece lamentable es que se busque soluciones tan facilistas, ¿no? Como que muerto el perro se acabó la rabia, entonces mato a mato a aquel, lo castro, aquello, y ¿a cuántas personas vamos a castrar químicamente? ¿A cuántas personas vamos a matar? ¿A cuántas personas vamos a encerrar durante toda la vida? Entonces
más allá de que hayan algunas personas con determinadas patologías psiquiátricas que ahí los profesionales de la salud mental tendrán que decir, primero diagnosticar y de el gran abanico de abusadores sexuales que tenemos en nuestro país, e insisto, el abusador intrafamiliar, el que va a la whiskería y le paga a la nena de 17 por tener sexo, al adolescente, o sea, de toda esa gama de abusadores. Alguien es probable que esté en la casa y diga, no me va a comparar. Y sí, te voy a comparar, porque pagar por sexo a una gurisa de 17 años es una violación, porque es una gurisa que no tiene por su edad la posibilidad de decidir ejercer el trabajo sexual. En nuestro país eso es un delito, una vulneración de derechos humanos. Se sabe que es una intrusión en la sexualidad de un adulto que puede tener 80, 70, 60 años, en la de una gurisa que además está en ese lugar por la gran vulnerabilidad que tiene. Entonces, 17, 15, 14, 13, 12, 11, a ver, ¿no? Tenemos de todas las edades en ese mercado sexual que Uruguay mantiene y reproduce hace mucho tiempo. Pero además de eso también el abuso intrafamiliar, pero además de eso también el señor que tiene 45 y que se novia con la chica de 13 y dice que es el novio. Entonces, bueno, parece que hay que abrir los ojos a una realidad de abuso sexual muy grande, muy diversa, y que entonces cuando decimos castración química, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Pero además de eso, me parece que si no trabajamos en transformar esas relaciones de poder, en transformar, yo doy este ejemplo, ¿no? Y siempre lo digo, el triste caso del baño de Santa Teresa, donde una chica alcoholizada o intoxicada por distintas drogas entra al baño del camping de Santa Teresa y un conjunto de gurises de 24, 25, 27 años, ninguno de ellos con una patología psiquiátrica instalada, hace una violación colectiva. ¿Por qué? Bueno, porque consideraron que la gurisa estaba buscando, pero en ningún momento ninguno de ellos consideró y vio que esa gurisa no estaba con posibilidades de dar su consentimiento. Eso es violación. Y eso es una violación colectiva, pero no conforme con la violación colectiva, que uno se imagina, ¿cuál es la gratificación sexual de un chiquilín de 25 años de estar violando a una gurisa enfrente a otro montón de grupos, de muchachos? Ahí hay una gratificación. No, ahí lo que hay es el ejercicio de ese machismo que lo que busca es que se reproduzca la virilidad, pero además se filma y además se viraliza. Y yo he conocido muchísimas personas que compartían ese video en la mesa familiar, con sus amigos, con su familia. Entonces vos decís, hay una campaña ahora de presidencia con algunos spots. Sí, exactamente. Uno de esos en particular alude a eso, pero los que viralizan son tan abusadores sexuales como los que la ejercen, porque de alguna manera están condenando a la víctima. Entonces, vamos a hacer una castración química con esos chiquilines del baño de Santa Teresa. Yo recuerdo a propósito del tema cuando el flaco de Nevi, Jorge de Nevi, el director teatral y actor, en una nota ya hace años, cuando se difundió aquel video íntimo de Krishnamurti, ¿te acuerdas? Sí. Dijo, me voy a poner un cartel en la frente que diga, yo no vi el video ni quiero verlo. Ahí ¿no? está. Que lo decía el flaco de Nevi en una campaña justamente para oponerse a esa conducta de tantas personas, no solo de varones, pero particularmente de varones. No, claro, no solo de varones. De pasarse como una gracia asuntos que tienen que ver, en todo caso, con la intimidad de las personas, ¿no? En el caso de Krishnamurti, de la intimidad de la persona, y algo que ella no había autorizado, porque si yo autorizo, perfecto, ¿no? Claro. Ahora, ella no había autorizado, por lo tanto, la estamos violentando. Pero vos decís que todo forma parte de un asunto que podríamos decir que es el mismo. Yo porque creo alguien podría decirte, mirá que de gusto me pongo en este plan, ¿no? Sí. De gusto. Pero pará, ¿qué me vas a querer decir? Que yo porque vi el video de Krishnamurti o de la muchacha que entró al baño, soy capaz de hacer lo que hizo el taxista con antecedentes penales y que asesinó a Brisa. No sos capaz de hacer exactamente lo mismo, porque hay grados en esa violencia sexual que son distintos, pero compartís la misma base. Compartís la misma base de que vos pensás
que tenés el derecho de poder de alguna manera exponer una y otra vez condenando a una víctima de violencia sexual y vos poniéndote en el lugar de condenador, porque en definitiva a la víctima la estás condenando y la estás tirando al escarnio público, y además de alguna forma estás justificando o avalando la acción de violadores. Entonces el que justifica y avala la acción de violadores, de alguna manera un poco de violador tiene adentro. ¿Se entiende lo que digo? Veía bueno, el spot creo que es ilustrativo cuando la hija, en la ficción, ¿no? La hija ve que el padre se está riendo o está festejando, ese es el término, festejando un video que uno puede presumir es de alto voltaje erótico, y que después lo descubrimos en el que hay una muchacha joven, le dice, yo podría ser esa yo, papá, claro, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te causa gracia? O sea, a mi nena no, pero con otras sí. Entonces, ahí ¿cuál es esa diferencia, no? Bueno, pero acá yo creo que es donde tenemos que mirar de frente a la muerte, ¿verdad? Mirarla, pero mirarla de verdad, decir, ¿dónde fue que construimos eso? Porque en algún momento se construyó eso, ¿no? Tengo derecho a, o bien, para seguir tu lógica, a la fuerza violar a una niña muchacha, o pagarle a una niña muchacha que tiene la edad de mi niña muchacha hija. Exacto. O sobrina o nieta. Es Exacto. decir, ¿dónde empezamos a generar que eso no solo no estaba mal, sino que estaba bien, al punto tal que lo puedo compartir? Y bueno, ¿dónde? porque empiezo a construir la doble moral, que hay mujeres, ¿no?, que son las que tenemos que cuidar, son mujeres de bien, honradas, nuestras hijas, nuestras niñas, y hay otras que son estas chiquilinas de 16, 17 años, que ya están acostumbradas, que andan en la calle todo el día, que te provocan, y bueno, de alguna manera la carne del varón es débil, y si a mí me provocan, yo tengo que salir con lo que me enseñaron, que uno tiene que demostrar esa virilidad, que uno tiene que demostrar que es varón, y por lo tanto tiene que hacer ese uso de la sexualidad extractivo, ese uso de la sexualidad dominante. Hay mucha performance sexual. De hecho, yo no sé si recordás un video sexual de un periodista que salió también público con una prostituta, en el que yo no lo vi, pero sí apareció después una remera con todas las frases que él le decía, y esas frases, que uno puede decir, bueno, están en la fantasía de cada uno, pero iban siempre a eso, a la dominación, al sometimiento, ¿no? A degradar a la mujer, a colocarla en un lugar de objeto. Entonces, esta idea de que muchos varones tienen, no todos, ¿no?, convengamos, de que por supuesto, por suerte, y por eso estamos... No, y lo que es mejor, no todos, y los que de pronto forman parte del no todos, es porque deliberadamente pegaron un salto. Pegaron un salto. No es que nacieron distintos. No, pegaron un salto, se oponen y también sufren algunas consecuencias, pagan el precio por oponerse, por decir, como decía esa persona, yo no vi el video, a mí, yo te paro la joda y te digo, no, pará un poquito, no me mandes esto, porque acá estás colocando a las mujeres como objetos. Y entonces todo el mundo, siempre el mismo aguafiestas, ¿no? O sea, me parece que el que se opone a ese modelo hegemónico y machista tan fuerte también paga su precio. Entonces, quiero decir, estamos en una sociedad que está cambiando, por suerte, ¿no? Porque si no, realmente no tendríamos como para dónde ir. Pero hay una masculinidad hegemónica que está fuertemente arraigada y que se sigue transmitiendo desde la educación. Por eso yo creo que hay algo importante ahí que hacer en la currícula, incorporar en la currícula desde inicial en adelante en prevención de violencia de género, prevención de violencia hacia la infancia y adolescencia, igualdad, ¿no? Relaciones de igualdad en nuestra sociedad, que se trabajen los prejuicios de clase, los prejuicios racistas. Me parece que hay mucho por hacer y que no es algo que genere tanto dinero. Me parece que hay una convicción, ¿no? Un cambio radical en donde en el programa se incorpore como una materia permanente, no un taller de 3 días que yo doy. Todo el año tenemos que trabajar construyendo relaciones igualitarias. Me parece que el machismo y el feminismo son caras de una misma moneda. Somos una sociedad hipócrita más que machista, lo dice el Canario, que también
Gravísimo error. Bueno, ahora buen día, gente. Y también el mismo oyente señala, todo bien con lo que dice la señora, pero me parece que una buena palmada dada a tiempo es un buen límite. ¿Todo bien o todo mal? ¿No? Eso lo dije yo. Gracias, Canario, igual por participar. 099-894-987. Te pido un poquito más de paciencia a vos, porque entonces le damos el cierre luego de esta pausa, ¿verdad? Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino con la licenciada en Trabajo Social, Andrea Tuana, directora además de la ONG El Paso. Y alguien decía, bueno, ¿no? Felicito al mensaje del Canario porque decía, bueno, todo bien, pero una buena palmada a tiempo es un buen límite, esa es una. Y otra cosa, me parece que machismo y feminismo son caras de una misma moneda, ¿no? Bueno, y vos decías... No, yo lo que decía... Y agregaba, es que somos una sociedad hipócrita más que machista. Es un error de concepto decir que el feminismo y machismo es lo mismo y es, digo, hay como una falta de conocimiento, ¿no?, histórico de lo que han sido los movimientos feministas, que lo que han denunciado siempre desde la época de la Revolución Francesa y antes es el lugar en el que las mujeres quedaban, que no eran ciudadanas, que no podían votar, que no podían tener acceso a la educación, a la tierra. Todo eso los movimientos feministas lucharon para que las mujeres pudieran conquistar esos derechos básicos que los varones los tenían. El derecho al voto, el derecho a poder entrar a una universidad, el derecho, ahora estamos trabajando muy fuertemente el derecho a una vida libre de violencia, porque la violencia y el acceso a las mujeres libremente también es algo que históricamente sucedió. Entonces, me parece que poner en el pie de igualdad un movimiento que oprime, que es el machismo, ¿no?, el varón superior, a un movimiento que lo que pretende es la igualdad, es un gran error y una falta de conocimiento histórico del movimiento. Y por otro lado, decir que una palmada a tiempo es un buen límite, me parece que hay una tergiversación de lo que son los límites. Los límites para nuestros hijos son aquellos elementos que ellos necesitan, guías que necesitan para crecer, y son fundamentales. Y aquellos padres que no ponen límites, de alguna manera están siendo negligentes, porque les están quitando aquellas señales, como las señales de tránsito en una carretera oscura, ¿no? Si yo no tengo señales que me digan dónde está la banquina y dónde está el medio, dónde está la curva, me voy a escrachar. Eso es un límite. El límite bien puesto da mucho trabajo. Ahora, provocar miedo, provocar sometimiento a través de la palmada y del dolor, eso es una forma facilista, rápida, pues entonces te doy una buena palmada y no me jorobas más. Y la próxima vez lo vas a pensar porque vas a tener miedo de que yo te pegue. Eso sigue promoviendo la violencia y sigue promoviendo que los gurises no son sujetos de derecho y que los adultos tienen derecho sobre ellos, a atemorizarlos y a que el respeto se da por el miedo. No estamos creando ciudadanos libres y sujetos de derechos. Entonces, cuando un chiquilín se enfrenta a un abusador fuera de la familia, si no está bien fortalecido en sus derechos y realmente él fue educado en que tiene que ser respetado como cualquier ser humano, en que nadie le puede poner la mano encima, en que nadie puede tocar su cuerpo, y bueno, ahí los gurises son mucho más vulnerables a las situaciones de abusos. Mi hijo menor conocía al profesor que trabajaba en Canal 12 y cuando le pregunté qué sabía, me dijo que le daba asco lo que le habían contado amigos involucrados y no me dijo nada. Yo respeté su decisión porque si le hacía mal recordar, porque si le hacía mal recordar los cuentos, ¿no? Es decir, eso de guardar silencio. Tengo 53, no me iba a asustar y la pregunta era para saber qué había pasado. Cero morbo, mi hijo tiene 15, tampoco vi ninguno de esos videos de los que hablan, vergonzosos. Bueno, acá se introduce otro de los asuntos a los que vos habías aludido, ¿no? Sí. Una, por lo menos notoria, parece ser, lectura diferente acerca de quién puede ser el perpetrador del mal de acuerdo al origen que éste tenga, ¿no? Claro, este es un abusador que se metió en colegios de alta gama, por decirlo de alguna manera, en colegios top, en sectores altos. A mí me parece que lo que plantea el señor es distinto, en el sentido de que cuando uno trabaja con las víctimas o con aquellas personas que han sido testigos, porque escuchar relatos de abuso de alguna manera también expone. Me parece que el tratamiento es completamente diferente y ahí hay que recurrir a una ayuda especializada. Yo creo que lo que hizo este señor es correcto, no estar como presionando y exponiendo a su hijo a que le cuente las cosas. Quizás en este momento que salta todo, ahora sí,
ese niño pueda dar su testimonio o no. Esto cuestión, me parece que ya tienen que entrar ayuda profesional especializada. Cuando decimos de hablar sobre este tema, no nos estamos refiriendo específicamente o a las víctimas o a aquellos que acompañaron o escucharon relatos de las víctimas, nos estamos refiriendo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de este profesor, me parece que sería interesante que algunas de las personas que han trabajado cercanamente a él, que han sido sus compañeros de trabajo, puedan dar una señal de repudio, por lo menos a estas situaciones, si no quieren repudiar al señor hasta que no esté condenado, ¿no? No se comete el riesgo de adjetivar como culpable a alguien que no lo haya sido, por ejemplo. Bueno, ¿no hay legítimamente ese riesgo? Ese es siempre el temor, ¿no? La sociedad entera no tuvo prurito en hablar del asesino de Brisa y hasta pedir condena de muerte cuando todavía formalmente, el juicio no se hizo, condena no tiene el taxista ni tampoco el asesino de Valentina. Sin embargo, salió en todos lados, todo el mundo pide que los maten, que los lleven a la cárcel y los revienten. Ahora, de este señor, ¿no? El que está denunciado en Canal 12, eso está, o sea, que trabajó en Canal 12 y en algunos colegios, eso está todo en una especie de manto de silencio que transcurra el juicio sin que nadie diga nada, porque tenemos miedo de equivocarnos. Entonces me parece que, y cuando hay mucha prueba, ¿no? Tengo entendido que hay mucha prueba en este caso. Sin embargo, hay como una especie de trato diferencial entre los asesinos de Brisa y el asesino de Brisa y de Valentina y este señor, que ya es la segunda vez que tiene una denuncia por el mismo hecho. Uh-huh. Bien, bueno, no paran de llegar mensajes, los leo rapiditos. Esto lo dice todo, lo que nos mata es indiferencia. Dale unos días a todos los que gritan por justicia. Viene el aguinaldo de las fiestas y nadie recordará estos tristes hechos. Hará calor, creo que quiere decir, sí, hará calor. Estaremos en la playa, los únicos que seguirán peleando son los mismos de siempre, a los que nos miran como exagerados porque decimos que mirar Tinelli es violencia, escuchar a Pettinati y enseñar a niñas a perrear y subir videos, reflexión, mirarnos al espejo y no mentirnos, no alcanza con caceroleos, lo dice Marisa. Las leo juntas, ¿sabes, Andrea? Tuve una cuñada que estaba con un señor de unos 50 y largo solo para aprovecharse de su dinero. Ella tenía en ese tiempo 16 o 17. Era bastante rápida la chica, pero según la señora que está hablando en tu programa, es un violador el hombre. A eso me refiero con el mensaje anterior. Nunca se juzga a la mujer y siempre al hombre. Bueno, mirando exacto, el asunto desde el lado... El hombre es el que se aprovechaba era la muchacha, ¿no? Que le sacaba la chiquilina de 16 años. En ¿no? realidad el que se aprovecha ahí es un señor de 50 años que tiene una diferencia de todo tipo, experiencia, edad, hay una simetría enorme de una gurisa de 16. Y mientras nosotros no veamos eso, que es un adolescente, claro, que no es una mujer adulta, es un adolescente que está en proceso de crecimiento, si nosotros seguimos culpabilizando a las víctimas, estamos reproduciendo esta sociedad que deja a los gurises en una situación de grave desprotección. Dice el mismo oyente, algunas mujeres usan el sexo y la manipulación para conseguir determinadas cosas y después si algo sale mal se defiende detrás del derecho de las mujeres. ¿Qué opinión da al respecto? Manipular el sexo. Que sí, que por supuesto que hay mujeres que violentan y que manipulan. Estamos hablando siempre de adultas. Yo quiero separar este tema de cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y claro que sí, por eso decimos, esto no estamos hablando de que las mujeres son buenas y los varones son malos. Eso sería una posición hasta biologicista, de ninguna forma. Estamos hablando de un tema cultural que coloca a los varones predominantemente en lugares de poder y con mayores posibilidades de ejercer estos dominios y estos abusos. Pero las mujeres también, hay muchas mujeres que también, en vez de estar en lugares de sometimiento, se encuentran y establecen vínculos con varones en donde son ellas las que establecen relaciones de sometimiento. Ale, una genia la invitada. Todo esto me recuerda a una canción de los Guaguancó, mira, que decía, el amor es el mar, es mejor que el amor de la gente, porque el pez que no sabe querer se lo lleva la corriente. Mirá vos, me vino un túnel del tiempo con los Guaguancó. Alejandro, bueno, digan, porque son más joven que yo sí me acuerdo de los Guaguancó, vos no creo que mucho. Sí. Alejandro, buenos días. No me parece que referirse al abusador de Brisa como taxista esté bien.
era nuevo en el gremio y cometió el delito fuera de su profesión. Martín Pescador, gracias. No, bueno, lo dije como un dato. Claro, es un dato, pero aparte no tiene que ver con ser taxista, ni ser camionero, claro, ni ser profesor de música, como en este caso. Tiene que ver con la persona. Claro. Claro. Qué lindo debate hubiera sido el de la señora con Alcuri, lo dice el Canario. Mañana viene Álvaro Alcuri, vamos a estar hablando de estos temas también. No, porque el psicólogo que es columnista de este programa, Álvaro Alcuri, alude a las diferencias de género que están muchas de ellas sustentadas desde lo biológico, no de lo cultural. Es yo lo vivo siempre como una preciosa discusión. A mí me gusta. Bueno. A mí las discusiones me gustan. Sí, a mí también. Los silencios y los secretos a voces repugnan. ¿Por qué un profesional docente puede ser mantenido y justificado en su cargo? Aberrante, lo dice Cris, que manda saludos. Bueno, muchos mensajes que siguen llegando. Muchas gracias, como siempre, Andrea Tuana. Y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? A las órdenes, un placer siempre estar en este programa. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com